Hola, hola. Que el Señor le bendiga. Estamos en Experiencia en el Monte. Los testimonios de vidas que Jesús ha transformado. Hoy tenemos una visita muy especial. El pastor Freddy y su esposa Amparo. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Eso. Gracias a Dios. Ustedes están pastoreando en Envigado. Sí, sí. En Envigado, ya llevamos un poco de años por allá también. Ah, bueno. Gracias a Dios. Usted hizo misión en Amagá un tiempo y tal. Claro. Cuéntenos cómo conocieron a Cristo. Y ya nos contarán después cómo se conocieron ustedes dos. Bueno, te voy a contar. ¿Cómo conocieron a Cristo? ¿Cómo Ya conocieron? dijo la pastora, yo voy a contar. Cuento, Ya es que usted sabe cómo es la cuando cosa. conocimos al Señor, vivíamos en Itagüí, en una unidad cerrada. Entonces nos venimos tres para acá, para Envigado, porque ya Freddy traje en Envigado, mi hijo estudiaba en Envigado, entonces yo quedaba sola con Laura pequeñita. Entonces la suegra me decía, Amparo, yo me enteré, me aburría, porque allá yo me enfermé en Itagüí, donde vive la pastora Ofelia, en esa Ofelia, unidad. sí. Entonces yo me enfermé porque yo quedaba sola y todo el mundo, mi familia era hasta en Envigado, toda la familia de Freddy y mi familia. Entonces yo me enfermé y mi papá me dijo, no, mija, que empezar, haga la forma, véngase para Envigado, mi papá. Entonces ya luego mi suegra me decía, porque él iba acá a estudiar habilitando. Mi suegra y mi suegro eran, era puntual, se iban los domingos o los sábados a amanecer, mis suegros. Porque qué pecado Amparo, ya sola por allá, cuando es muchito, bueno. Entonces ya mi suegra me dijo, no, Amparo, yo te voy a buscar para que te vayas para Envigado, alquile esto. Y ya vivimos 2 años, ¿cierto? Años, como casi 3 años. No, más. 3 años. 3, 4 años. Y yo me tenía llevando, entonces se me desarrolló la enfermedad de tiroides, que engordaba. Yo me engordé impresionante y el doctor me dijo, no, es que usted... Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, no, la tiroides. Era porque yo lloraba mucho, era eso. Sí, claro. Entonces Amparo me decía, Rocío, no, Amparo, qué pena, pero te voy a buscar casa. Y sí, me la buscó al lado de ella. Él dijo, Amparo, la casa es de nosotros, no de los maridos. Los maridos se van y yo, bueno. Entonces le digo, gordo, me voy para Envigado. Entonces en el trasteo que iba a ver, ya nos ayudó pues Mario Fabián, el hermano de Freddy, que ya él supuestamente era cristiano. Y entonces él nos rogaba mucho que fuéramos a la iglesia y nosotros, y yo, entonces él decía, este sí es cansado. Entonces, en el menos del trasteo, él nos compartió. O sea, tu hermano fue el que empezó a insistirles y a invitarlos, ¿no? Son de esos que comparten la Biblia en media hora y uno con un colchón de 2 metros encima. Y él hablando. Y un Él tipo, hablando. es que Cristo te ama. Y hombre, deja de ser cansón. Deja que acabemos, otro día hablamos. Y no. Claro. Fueron 3 viajes que hicimos. Uno como buen pobre anda con mucho chéchere. Y en esos 3 viajes el hombre insista que Cristo te ama, que poneme atención. Oh, Dios santo. Y entonces ya le digo, ¿Hace cuánto fue eso? Santo 26 Dios, eso años. hace 26 años. 26 en años. febrero, En febrero. 3 de febrero. 4 de febrero. 4 de febrero. Ay, 4 de tienen buena febrero del memoria. 95. Sí. Tienen buena Y memoria. entonces yo decía, ya nos sentamos en una mesa mecedora, ¿cierto? Una Y silla. la mecedora. Entonces decían, ustedes te van a recibir a Cristo. Entonces yo, gordo, qué pecado. Así, pues, escuchémosle. Hagamos la oración, sacarlo encima. Es que sí, hagamos la oración para sacarlo encima. Porque cuando te interrumpo, mi amor, qué pena. Terminamos el trasteo, lo primero que colgué fue la hamaca, conectamos el televisor, prendimos el televisor y el Y tipo sentado. todo piedro. Oh. Qué pena, papá del televisor, respete que estoy hablando de Dios. Y, ay, por Dios santo. Entonces yo llegué y me tapaba con la hamaca. Me tapaba con la hamaca y la nega pasa hacia la loca. Y el tipo me destapaba y me decía, hombre, pero respete, de verdad, ponga atención. Ve, ahora voy a hacer una oración. Entonces yo dentro de mí dije, hombre, si este va a hacer una oración, vamos a hacer esa oración, me dije, pues. Me lo quito encima y se va. ¿Qué va? Hicimos la oración y el hombre se quedó. Entonces, bueno, entonces decidimos, entonces Daniel y Laura eran sentados ahí y escucharon ya los 4. Daniel y Laura son Todos. tus hijos. Sí, son mis hijos. Es correcto. Era ¿Qué edad sentada- tenía Danielito? Alabado sea el Laura Señor. tenía 3 años 3 y Daniel años y 5 años 5 y medio. Ah, Daniel. Y ahora son unos ciertos. Gracias a Dios. O sea, Daniel en el momento cuando Mario nos compartió, Daniel y Laura estaban jugando y mira, ahí, que a claro. través de, no sé, el Señor también los habló a ellos dos. Lo A tocó. tocar los Sí, dos. se puede decir que Bueno, nacieron en el nacieron en el Evangelio. Evangelio. Y, sí, claro. Sí. Sí, Pero claro. lo más tremendo, te interrumpo, amor, fue lo Por siguiente, eso que después de que dije, listo, no hagamos la oración y se va. No, se quedó. Y lo último que ya después de tanto echarnos carreta, me dijo, te invito a la iglesia. Y yo dije, este sí es el momento de que decirle, si le digo que no se quede, si le digo que sí,
Se va, y preciso. Le dije que sí, me dijo, el miércoles te recojo a tal hora. No, ese mismo día nos vimos para la reunión que fue un sábado. No, eso fue miércoles. Ah, sí, eso. Al miércoles, que no se me olvida, ¿sabe por qué? Sí. Porque cuando nosotros llegamos iba a arrancar la alabanza. Y espere que para presentar a la persona que dirigía la iglesia allá, que Osvaldo Robles, saludo para este siervo de Dios. Que está en Riohacha. Que ahora está en Riohacha. Pero mire lo más tremendo, pastor, y que le pena que te haya quitado la palabra, fue que espere, porque llegamos como faltando 5 minutos o 10 minutos para las 6 de la tarde, no se me olvida, que hacía algo que era la alabanza. La alabanza era que se reunían personas de 6 a 7 que venían de trabajar y alababan y adoraban al Señor todos los días de lunes a viernes. ¿Ustedes junticos fueron? No, fue él solo. Primero Fui yo solo a la iglesia. Al trabajo se fue para allá, me dijo, mi amor, yo voy para la iglesia. Voy a la iglesia y yo, bueno. Aquí estámelo encima del todo. Yo listo. Y cuando llegamos allá, entonces ya sale Osvaldo Robles, estaba en cita con una persona, faltando segunditos para las 6. Y llega y le dice, vea, él es mi hermano. Entonces llega y dice Osvaldo Robles, usted es el famoso Freddy Zavala. Usted no sabe lo que yo sentí, pastor. Tipo que yo era así de grande, 126 kilos, bien grandotote, altivo, prepotente, orgulloso, lo que usted quiera, menospreciador. En fin, para mí no había nadie más que yo. Y llega entonces, me dice Osvaldo, el pastor, usted es el famoso Freddy Zavala. Ay, yo con esa rabia. Y entonces yo, pues sí. Bueno, lo que pasa es que ahorita, más tarde hablamos. Vamos a hacer algo que es una alabanza. Aquí los muchachos apagan las luces, unos cantan, otros aplauden, otros se postran, para que no te vaya a parecer raro. Y llego y le digo yo, tranquilo, que cosas peores he visto en mi vida. Usted lo sabe. Yo con esa altivez y ese orgullo y esa prepotencia, uno bien grande, y llego y yo así, tranquilo, que cosas peores he visto en mi vida. Y en la casa era una casa vieja en la iglesia y había un palo que llamamos dintel, una columna. Y la gente empezó a alabar, a cantar, a danzar, a aplaudir. Y recuerdo había una muchacha que le decíamos Sor Fanny. Y ella terminó postrada del todo y ahí en el piso. Y yo ya no sabía, uno como nuevo, uno no sabe si las manos atrás, las manos aquí en los bolsillos, uno así. Y terminé abrazado del poste. Pero cuando terminó la alabanza, le cuento, yo lo digo exagerado, había un charco, me cogió el Espíritu Santo, pastor, y lloré, que todavía me pongo rosudo. Y desde ese día le dije, Señor, heme aquí. Hiciste un charco con tus lágrimas. Sí, heme aquí. Uno hace charco con las lágrimas, la gente cree que no, y sí. Él llegó de allá y me dijo, mi amor, vengo de la iglesia. Y yo, sí. Yo, ay, gracias a Dios. Dije, yo sí. Es que sí, ya aparte vamos a seguir yendo los sábados, yo listo. Porque los sábados, entonces ya el sábado, antes, eso fue miércoles, el sábado ya fuimos, Mario quería llevar a la familia. No tenía problema. Yo nunca decía, y yo, bueno, vámonos. Que arreglan la niña, y nos fuimos el sábado. Entonces ya llegamos. Con los dos niños. Con los dos, todo el tiempo. Nunca faltamos. Siempre a los cuatro. Oiga, nunca faltamos. Ellos querían allá en la iglesia con... Desde ese momento nunca hemos faltado. Nunca. Ninguna reunión hemos faltado, gloria a Dios. El Señor nos ha tenido ahí. Ni Laura ni Daniela, hemos estado los cuatro. Por eso es que yo le digo, pues, cuando Alice me casó, ahí me daba como, porque simplemente nunca se había desligado de la casa. Exactamente. Entonces, como decía la pastora, suéltelo. Sí, pues me diré que yo había que pegarles para echarlos para la calle. Éramos todos los cuatro. ¿Para la calle? No, éramos todos. Y así seguimos yendo. Ya cuando Osvaldo nos presentó que aquí hay gente nueva, hace las manos, nosotros damos las manos. Vean, es el hermano de Freddy, no hay que pasen adelante, no con otros, ya seguimos yendo. Qué bendición. ¿Qué cambios han visto en su vida? Sí, porque de pronto, pues, como hemos escuchado testimonios aquí, sí. No eran criminales ni nada de eso, pero ¿qué cambios tú y tú? ¿Qué cambios? Pues la forma de ser de él. No, usted. Yo. Sí. Mi cambio, pues yo digo que yo siempre he sido, pues no sé, la persona mía, yo he sido, ¿qué? Pues que yo nunca he sido así, la forma de ser, él dice que yo soy muy, ¿qué? La forma de ser tuya cambias, pero yo me siento que no.
que yo no soy así. Él me ve rara y yo lo digo. Pero puede ser. ¿Sí me entiende? Hagamos el cambio. Sí, ¿Qué cambios exacto, viste en él? Exacto, sí. Antes y después de que me conoció el Señor. No sé. No, lo que quiere decir ella y lo que le podemos entender es que buena en todos los sentidos. Buena gente, Sí, no, colaboradora, Sí. servicial, buena hija, sometida a los padres, ¿cierto? Sí. En aquel entonces que no se le temía tanto el amor al papá, sino que era más el temor, como le decía yo a ella, porque le tenía más miedo al papá que amor, ¿cierto? Pero fue criada en una familia con muy buen entorno. Él me decía que siempre era miedo. Yo sí, no, usted le tiene miedo, pero yo no le tenía respeto. Pues la forma mía de hacer respeto, porque yo era muy distinta a mis hermanas. Yo totalmente soy distinta. Somos 6 hermanos y yo soy distinta a los 6 hermanos. ¿Sí me entiende? Entonces yo decía, yo soy, bueno, soy ni peleadora, ni grosera, nada. Entonces yo soy muy sociable con todo, entonces no sé. Entonces, Sí, básicamente eso, el cambio, que ya se descubrió el don de ella, que es el don de servicio, El don de servir, ¿cierto? exacto. Siempre ha estado ahí y ha estado conmigo en todo, en las buenas, en las malas, en las metidas No, de pata, qué sí. cosa tan horrible, en los horrores de la vida, siempre ha estado ahí. Es decir, ha sido una esposa que, bueno, gracias a Dios decimos que cuando uno se casa es a veces como un aguacate o como una lotería, o que uno parte un aguacate y uno no sabe si le va a salir bueno. Con un aguacate, así es el matrimonio. Muy bien. Exacto, una lotería. Y siempre lo ha aceptado, o sea, yo nunca le reprocho lo que él diga. Voy a hacer otra cosa y yo, bueno, o sea, yo siempre he estado. Eso no quiere decir que sea sumiso. Exacto. A uno es el que le toca estar sumiso. Pero siempre él dice alguna cosa a vos que yo, me parece bien, pero qué pena, yo no. Has estado acompañando, En todo, apoyando. en todo, así a mí no me guste. Y yo, bueno, ¿sí me entiende? Así cuando él se iba para Venezuela, yo no me le voy. O sea, Ahí sí. Ahí sí dije yo. No Pero, me voy. Porque tuviste un momento en que de pronto ibas Para a Venezuela. asumir el ministerio. por Eso. allá, ¿no? Venezuela. Claro que lo que decía ella tenía Era- mucho peso porque el hijo acababa de iniciar La universidad. las prácticas de la universidad sí, en Bancolombia en Bancolombia. por un año. Entonces ella me dijo, no, yo que me voy a ir. Y Daniel, ¿dónde lo vamos a dejar y con quién lo vamos a dejar? Vaya usted, porque la hija mía, cuando pasó eso, adelantándonos a todo esto, ella dijo, no, papi, ¿cuándo nos vamos? Yo estoy lista. Y siempre. Yo y el novio, de malas, que se quede. Entonces la niña se quería ir conmigo, pero ella decía, no, vayan ustedes, instálense, íbamos para Mérida, para la ciudad de Mérida, instálense allá, que yo no los alcanzo. Pero viajábamos un 14 de febrero y el 12 reventaron los problemas con Venezuela. Entonces cerraron todo. Por fe quedé esperando 7 meses y ahorita le cuento esa parte. Y entonces ya nosotros crecimos en el Senford, Freddy, mis hijos y yo. O sea, cada uno ya había reunión de mujeres, los niños se creció en el Arca de Noé y ya sucesivamente y ya nos vinimos allá y estamos con el pastor acá. Fueron creciendo en la fe. Fuimos creciendo, aún estamos creciendo, creo que estamos en el primer peldaño todavía. ¿Cómo Pero recibiste seguimos. tu llamado? Ya mismo. Mire, hay algo que De servirle a Dios desde el primer día, desde el primer día. desde el primer día cuando le decía ahorita que ese charco que El charco de sangre era el tremendo, llamado. paso, porque El charco de lágrimas. de lágrimas, se podría decir que hasta lágrimas de sangre, porque el Señor sí, me pegó también. una limpiada, la cosa más impresionante. Y la pregunta primera que hizo ahorita, ¿qué cambio? Yo digo que yo sigo todavía en el proceso. Estoy en las manos del Señor, estamos en las manos del Señor. Digo de primero porque yo le dije al Señor, yo en mi casa te serviré, ¿no es cierto? Pero como le decía, un tipo terco, porfiado, testarudo, menospreciador de los demás, altivo, nunca fui grosero, pero con la actitud parecía muy grosero, demasiado tosco, porque toda la vida me fue muy bien, y ahí sí hablo a título personal, toda la vida me fue muy bien en la parte económica, muchos años muy bien, porque yo decía, es que yo todo lo que hago lo hago bien o no hago nada, y resulta que trabajaba en varias empresas y siempre empecé desde abajo y no pasé por todos los escalafones esperando tantos meses, sino que eso fueron días y semanas y terminaba gerenciando o manejando o administrando o en la calle como representante de ventas. Y resulta que yo era de los que yo llegaba a una empresa a vender y así hubiesen 5, 6, la cantidad de vendedores que hubiesen, yo llegaba y me los pasaba por encima y me tenían que atender a mí primero. Entonces yo era el mejor vendedor del mundo. Y esto era lo que toda la vida salí diciendo, yo soy el mejor vendedor del mundo. Y la gente me miraba así y yo, sí, vaya a ver los resultados. Y los resultados se veían. Pastor, es que yo recuerdo que
Daniel, cuando nosotros vivíamos en Escocia, Daniel tenía 3 años. 3 años y medio. 3 años y medio. Y mi último salario fueron 574,000 pesos. Y estamos hablando hace 30 años. El mínimo estaba como en 19,500. Entonces, y bien porfiado, en fin. Y empieza el Señor a hacer esos cambios. Empieza el Señor a hacer esos cambios, a tratar, como, aunque todavía, como dice mi mamá, mijo, nosotros no tenemos la culpa en la carita que tenemos. Somos caritas como de prepotentes, como altivos, pero al interior Dios no ha venido haciendo un trabajo que no le ha tocado fácil a él, digo yo, porque queremos hacer algo y de todas maneras seguimos siendo tercos. Queremos porfiar, queremos hacer. Y así, desde el primer día sentí que era algo que Dios tenía para mí. Tan es así que empecé a preguntarle al pastor de entonces qué había que hacer, qué había que hacer, qué había que hacer. Entonces él me mostraba un cuadro que había en la iglesia de la capacitación, que no era un solo paso, eso era un montón de nueva Tienes vida, que empezar aquí, nueva vida en Cristo y y lo último era hacer la licenciatura. Yo fui el único que el Señor me permitió y me regaló eso, hacer la licenciatura con la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. En teología. Yo soy licenciado en teología de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos y gracias a Dios empezamos allí y fui el único que se hizo en Envigado, nadie quiso. Y lo último que se me viene en este momento en la memoria es en la escala de ir estudiando era ir a misiones. Ese era el último punto, salir a otras partes y el Señor nos mandó. Estuvimos 4 años y medio dirigiendo la iglesia en Amagá, que fue una bendición, fue una experiencia. ¿Iban juntos? Sí, siempre. Los cuatro. Y eso llevamos hasta mi mamá. También espíritu misionero. Claro, llevábamos a mi mamá, llevábamos a mi papá. Y a mi mamá también. A doña Y Gabriela. además la llevamos en Semana Santa, que hicimos la parte de la Semana Santa. Y esa iglesia se abrió. Yo recuerdo que mandaron al pastor Milton después. Claro que sí. Eso fue una experiencia hermosa. ¿Cuántos años tuvieron en Namagá llevando? Como 4 años y medio. Primero fue Otto, luego Claro. Es que cuando Otto mandaba para Otto, estaba el Caldas. Yo le recibí a Otto Rodríguez, Otto, que ahora está en Venezuela. Otto. De hecho, con Otto se hizo la gestión para que nosotros fuéramos trasladados. De hecho, en ese entonces Jair estaba vivo, Jair Rodríguez, Jair Ríos, perdón, nos pidió a nosotros con todos los papeles para que nos fuéramos para la ciudad de Mérida como pastores de parejas. Pero en Amagá fue una experiencia maravillosa, da confianza increíble que depositaron en nosotros para dirigir una iglesia que creció mucho, fue de gran bendición, de gran aprendizaje. Y tan es así que yo estaba trabajando en una empresa y me retiré única y exclusivamente a vivir de lo que le estaba creyendo al Señor. Y no tenía un solo peso de asignación que llamaban en ese entonces. A mí lo único que me daba Osvaldo era el pasaje para nosotros. Lo otro, rebúsqueselo. Y eso llegó. Y eso llegaba. Allá nos recibían. Estamos hablando. Eso fue en el año 98 más o menos. En el 98 como hasta el 2002 y pico. Sí, porque ahora tenía 7, 8 años. 7, 8 años. En el 98 y yo le decía al líder y entonces para Magá, no, ahí está la de los pasajes. Oiga, nunca para un fresco. Pero allá nos recibían. No, salíamos cargados con bolsas de comida. Llegó las personas de Envigado y nos atendían, eso era de Miramores, vengan para acá. Sí, o sea, no, plata no nos faltó, pero ese amor. ¿Qué es lo mejor de servirle al Señor? Yo digo que de todo esto, si hacemos un gran resumen, te respondo con 2 cosas, pastor. Nosotros decidimos en nuestro corazón aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Al muy poco tiempo sabíamos que íbamos a depender de Él, de venir de ser el mejor vendedor del mundo, que por sus frutos los conoceréis, no por palabra de la Biblia, que no por mis esfuerzos me conoceréis. Era lo que yo hacía, a depender del Señor. No fue fácil, pero eso fue un paso maravilloso porque empezamos a obedecerle al Señor, a creerle a Él. Le recibimos todos, pero ya después de muchos años, hace ya como 15 años o 20, yo le hice al Señor en un devocional y un contacto con Él, le dije: Señor, yo quiero dar un paso más. Primero fue aceptarte y creer en ti, ¿cierto? Ahora quiero obedecerte. Yo creo que hace para ahí 18 años y eso hace que estoy obedeciéndole al Señor, creyéndole al Señor y ahí vamos.
Y ahí vamos. Esto es muy bueno, pero no es fácil. No es fácil. ¿Qué es lo mejor de servirle al Señor? A que recibimos el Señor, pues la salvación que nos dio Él. La La salvación. salvación. Vivir por fe. Y vivir por fe. Todo el tiempo vivir por fe, ¿no? Sí. Esta es la traducción. Depender de Él, depender de Él. Absolutamente del absolutamente. Señor. Y estamos dependiendo del Señor. Y, Amén, amén. y se ha manifestado de muchas maneras del Señor. Pues, Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mire que a pesar que cerramos por la pandemia, este año que ha sido para mucha gente muy difícil, digo que nosotros hemos visto la gloria de Dios y las manos del Señor. Ustedes, Sí, muchas iglesias tuvieron que entregar los locales. eso también. Ustedes pero- también, por la Bien. cuestión de que pues no se puede abrir, ¿no? Sí, exacto. Y los costos y las cosas, ¿no? Sí, no, pero estamos ahí aferrados, pues, o sea, la fe del Señor. Haciendo la obra pues La con obra, la gente. con la gente, sí. Tú estás haciendo un programa en vivo Sí, sí. por Facebook. Por Facebook y por Instagram. y por Instagram. Y por Instagram lo hacemos los jueves. El programa se llama En Familia a las 7 Familia. a las 7 de la noche. Jueves a las 7 de la noche Y los sábados estamos a las 5 de la a tarde. las 5 de la tarde. En las 5 de la tarde. Que tienes mucha gente que se conectan de varios lugares, ¿no? Le damos gracias a Dios y de verdad que ha sido una bendición gigante. No los conocemos, como digo yo, pastor, pero Facebook nos arrojaba hace muy poco, estamos en 11 países, imagínense. Contamos y arrancamos con el nuestro, porque aquí estamos con Colombia, con Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Argentina, Panamá y Venezuela. Oiga, tremendo, 11 países donde chateo con las personas. Nosotros tenemos algo que siempre les decimos, queremos orar por ti, oramos por tus necesidades, oramos por tu familia, escriben, no tienes que contarnos cuál es tu problema, porque muchas personas se frenan cuando uno le dice, yo quiero orar por ti. Creen que le tienen que contar toda la historia a uno y eso no es. No, simplemente nosotros como pastor y como hijos de Dios somos aquellos que intermediarios, digo yo. Hacemos esa oración, le pedimos al Señor Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo para que las oraciones lleguen y las peticiones delante del Señor. Eso es lo que nosotros hacemos. Y venimos hasta este momento trabajando fuertemente con eso, queriendo implementar muchas otras cosas, pero estamos en el momento Pero del bueno, Señor. eso es un buen instrumento. Sí, sí. Tener pues tantos países que Gloria a se Dios. conectan, la gente es una Y bendición. gente muy de grande. Envigado que viene al exterior. Hemos, le decía a uno Y Amparo, gente sí, de conocido a Envigado. Beatriz, mucha gente mucho. que viene a Envigado, pero que vive en el exterior, se conecta Se mi familia, conecta. primas mías se conectan, Amparo, como era Qué de hermoso, bendición. la chaverra, Sí, sí, sí. no, Freddy, es que no sabían de Que él enseñaba, claro. que yo no había nunca, Amparo, que estando en Medellín, Freddy era pastor y yo vi que siempre me hizo pastor, entonces mucha, le doy la gloria al Señor. Freddy, Dios te ha usado allá en Envigado también para hacer el Envigado Gospel, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ¿Dónde lo hicieron el año pasado? Porque este año pues no... este año no sé si lo hicimos. Este año lo hicimos, pero virtual. Virtual. Llevamos ya 5 años haciéndolo. 5 años, ¿no? Dentro de todo aquello, como digo yo, Con que todos los pastores allá en Envigado, con ¿no? los pastores de Envigado, con pastores de Itagüí, de Sabaneta, que siempre nos han apoyado para hacer Han todo apoyado. esto. Y eso nace, pastor, de ser tan hiperactivos. Un niño muy inquieto. Y de querer hacer. Entonces, reunía unos pastores que ya venían haciendo el gospel, entre ellos Margarita Osorio, que es de Gospel Park. Con ellos nos asesoraron. En aquel entonces, el pastor Willer, la pastora Natalia y el pastor Giovanni, que de Itagüí. Entonces, les pedí consejo a ellos, los invité a Envigado, nos asesoraron, estuvimos trabajando muy de la mano porque hemos sido muy unidos entre los Gospel Park, el Itagüí Ciudad Gospel, y ahora con el Envigado ya son 5 años que lo venimos realizando. Este año fue imposible, pero lo hicimos virtualmente. De hecho, El año pasado lo hicieron... el año pasado tuvimos muchos problemas. ¿En qué sitio lo hicieron? No, pastor, imagínese que el año pasado, faltando 18 horas, nos cancelaron el evento. En el polideportivo. El lugar, ¿no? El lugar, ya no lo podíamos hacer, que porque eran las fiestas del Bebier y la Cultura, perdón, del Carriel y la Cultura en el municipio de Envigado. Pero bueno, pocosamente lo digo así, para no meternos en problemas, ¿cierto? Entonces, la administración, la alcaldesa que estaba en ese entonces, no le pareció que nosotros lo hiciéramos y nos lo cancelaron faltando 18 horas. Cuando venían artistas internacionales, ya con tiquetes pagos, muchos de ellos estaban en Barranquilla, entonces se les pagó siendo nacionales, pero trabajan más a nivel internacional, y ya todo estaba listo.
y nos lo cancelaron. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo terminamos haciendo en una iglesia en Sabaneta. No fue lo mismo, pero lo hicimos. El primero, El propósito de Envigado Gospel finalmente es un altar de adoración, a Dios. Exclusivamente. Se invitan grupos, se hacen normalmente en un parque o en un sitio abierto, público, no en una iglesia, para que vengan. Claro. Y participan. ¿Cuántos grupos más o menos? Le cuento, pastor, que por la experiencia que ellos nos recomendaron a nosotros, la experiencia vivida de ellos, máximo de 8 a 10 grupos. 10 grupos. Porque no da sino para que estén 25 a 30 minutos. Hay algunos que lo hacen todo el día. Nosotros usualmente siempre arrancamos de 3 a 9, de 3 de la tarde a 9. Entonces, entre estas horas repartimos el horario, porque el último, que siempre es que el plato fuerte, se deja entre 40 y 45 minutos. Claro. Los otros van entre 15, 20 y 25 minutos, pero es todo el tiempo adorando a Dios, con adorando diferentes grupos musicales de alabanza. Hay algo que Dios colocó en nuestro corazón después de que la Corporación Cultural Gospel, que así se llama, la de Envigado Gospel, nuestro eslogan es, dice Corporación Cultural Envigado Gospel, descubriendo talentos, apoyar nuevos talentos. No siempre, cuando hemos traído unas de nuevos talentos, pues, de alabanza. Claro, de alabanza, de los muchachos de las iglesias, así no sean muy conocidos, pero vengan para acá, nosotros los vamos a apoyar, y esto es exclusivamente un altar de adoración a Dios, y así lo hemos hecho. Llevan 30 y qué de casados. Vamos, el 10 de enero cumplimos 34 de casados. 34 años casados. Y decía el señor, 20... Vamos para 26, ahorita en febrero. Ahorita en febrero, de hecho, a los 5 años yo decía, esto es mucho aguantar. No habíamos años de casados, no habíamos conocido todavía al Señor. Sí. Y hoy le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque somos un mundo distinto. Sí, la vida de pareja, de familia, construir un hogar. Sí. ¿Verdad? Que no es la maravilla, pero sabemos que si dijéramos que todo está bien, diríamos mentiras. Porque de todas maneras, cuando en los hogares siempre hay que haber disgustos. Hay que entender que cuando la gente dice que todo está bien, sí, no. Cuando un político dice no va a pasar nada, ya pasó. Hay que prepararse. Y ya tiene su plan ahí por debajo de lo que vaya a pasar. Algo. Sí. Eso es lo que le decimos nosotros las parejas. Nosotros no somos que la línea de vida del corazón es hacia arriba y hacia abajo. ¿No es así? Si es así, está listo. Se murió el hombre, ¿no? Hace rato. El matrimonio es igual. Tiene que tener ahí sus altibajos, sístole y diástole. Lo que Dios nos ha permitido y en el crecimiento es que por más veces que nosotros podamos discutir en un día, terminamos normales, ¿cierto? No ha habido peleas donde se agredió al uno físicamente, no. Siempre se han reconciliado. Siempre, gracias a Dios. Siempre se han tenido paciencia. Hemos entendido y hemos hecho hasta lo imposible de parte mía, me lo digo por mí, de cumplir lo que está escrito, hasta que la muerte los separe. Amén. Porque en las Sagradas Escrituras, les cuento, pastor, que llegó el momento que empecé a buscar, a devorar Biblia, buscando dónde era que estaba, que Dios me daba permiso para separarme de esa mujer. Y no está. Muy bien. No está. Es cierto. Ahí cuando tomé la decisión de obedecerle, entonces hay que seguir obedeciéndole. Muy bien. Un consejo, 2 cosas. Piensen en 2 cosas. Ojo con esto. Un versículo que le queda a la gente y un consejo de matrimonio, ¿cierto? Simple, sencillo, cualquiera. Puede ser una frase o puede ser algo. Pues el consejo con matrimonio es que, como dijo él, que así tengamos disgusto o alguna cosa, no dejarlo de hablar. O sea, si dejamos un momentico un disgusto, que se calme la tormenta y más tarde se conversa o se habla o buenas noches, o sea, para no empezar otro día con las cosas de atrás. Entonces, en estos días escuché a Rafael, el cantante español que tiene 48 años de casado, y dijo lo mismo tuyo. Sí. Ese es clave. Porque a veces uno está haciendo y cualquier cosa le da uno rabia. Pasó eso, está bien, si está, cálmese, no, Dios lo bendiga, y querés cafecito, querés juguito, o la comida que te haga, lo que quiera, bueno, entonces, lo que quieres, ¿tú qué quieres? Cualquier momento, romper el hielo, así esté uno bravo, cualquier cosa, así no quiere tinto, le damos el periquito. Dios lo bendiga y chao. Pues. Ya no lo volví a pedir, ya me lo ofrecen. Pues, ¿sí me entiendes? Qué bien.
No, y eso está escrito, te interrumpo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Sí. Sí, que no nos así es. acostemos enojados. O buenas noches, feliz noche. Bueno, ya. ese es tu consejo. Y piensa en el versículo mientras tú das tu Ella tuyo. ya tiene su versículo, El no es que Señor me- tiene la Biblia el en Señor la me habló mano. hoy, esta mañana, pues mire que, ¿saben? Y el versículo de hoy fue Isaías 43:2. Lo de hoy, yo ve. Y en ese momento lo colocó Daniel, lo puso Gloria Franco. entonces eso es el Espíritu Santo. Y dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Es tremendo el Señor. Mire que así estemos como estemos, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Entonces, en el agua, en el fuego, Él va a estar siempre con nosotros. Entonces, yo le doy la gloria al Señor. También por mis hijos, que miren, mis hijos, que se me Bellos, casan, son muy sí, hermosos. Y Laura está terminando la carrera, pastor, que ya murió en el 8º semestre. Y yo muy agradecida, yo vivo muy agradecida con el Señor. Sí, son unos tesoros. Los dos. Son muy, sí. Consejo y versículo. El consejo es reforzar lo que la pastora estaba diciendo. Y eso yo creo que ha sido el éxito, a pesar de que uno internamente pueda estar aburrido, triste. Yo soy de aquellos que no estoy de acuerdo con que las personas se separen. Escucho muchas veces en consejería, pero entonces yo me voy a amargar por aquella persona, ¿cierto? Pero cuando estamos en el camino del Señor y hemos decidido obedecerle al Señor, hemos decidido creerle, hemos visto los milagros en nuestra vida, la protección que Dios nos ha dado, la bendición con los hijos, ¿cómo no va a seguir uno la palabra de Dios? Tratar al menos de seguirla al pie de la letra. En versículos, pues hay varios versículos o muchos versículos, pero recuerdo que yo iba en el avión cuando iba para Venezuela. El Señor me regaló 2 versículos donde está Josué 1:8, ¿cierto? Pero al mes, cuando regresé, que estuve mes y medio postrado, ni siquiera en la cama, sino en una sábana en la pieza aparte, porque se me metieron muchas cosas en el cuerpo y yo no podía ni caminar, a mí me tocaba en cualquier parte y me dolía. Me pasó tipo Nabucodonosor, ¿cierto? Hasta que no bajó nuevamente ese amor al Señor por las cosas. El Señor me regaló el versículo en el Salmo 32:8. Te haré entender. Así en cámara lenta me lo fue diciendo. Y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y él dice que él fijó sus ojos sobre mí. Yo estaba ahí y era porque no le había querido obedecer al Señor. Después de que entonces no se dio lo de Amagá, yo frustrado porque ella que no, yo me vine, Venezuela cerraron la frontera, cerraron todo. Entonces en mi corazón yo dije, me vuelvo para Amagá. Pero en lo que yo tenía pensado era llamar a toda la gente de Amagá, a pesar de que ya eran de otra iglesia, para que estuvieran con nosotros. Y el Señor me dijo, así no son las cosas. Así no son las cosas. Me tiró mes y medio allá, porque como le digo, ni siquiera en la alcoba nuestra y no en la última, allá estuve. Ya como al mes de haber estado ahí postrado, me empecé a recuperar, pero en esta ocasión volvió y se me vino esa angustia. ¿Qué hago si yo sé hacer tantas cosas? Yo puedo hacer tantas cosas. Ya di el paso de llamar a una discípula de allá y volvió y me tiró el Señor. Llegó el momento que yo no podía ni caminar. Ahí me tocaba prácticamente arrastrarme para caminar. Y le dije, bueno, Señor, ahí fue en ese entonces que le dije, Señor, decido obedecer. Salmo 32:8. Muy bien. O sea, es como el caballo, como el burro. Pero antes de finalizar, para no prolongar más, Sí. yo duré mucho rato con el Señor muy angustiado o enojado o intranquilo, que me estaba diciendo que yo era un animal, que era una bestia. Pero Tenía resulta, que ser. claro, que tenía que ser sujetado con el cabestro y con freno. Cuando ya el Señor, con el tiempo, ya uno estudiando, escudriñando, el Señor me muestra y me lleva a lo que es el caballo, ¿cierto? Lo que es el mulo. Si uno pone a trabajar un mulo, una mula, un caballo, ellos te trabajan todo el día. Si tú los obligas, ellos van a estar trabajando todo el día y les puede dar un infarto. Él me decía, eres fuerte, eres capaz, pero solo jamás vas a hacer las cosas. Pero yo voy a montar en ti, Amén. ¿cierto? Porque el caballo Que soltara las riendas. sin domador, Formador, no. Que soltara las riendas, porque las riendas les que pertenecían a confiaras él. en él. Amén. Muy Gloria a bien. Dios. Muchas gracias por haber venido.
Oh, Vamos a orar, acompáñenme a orar. claro, claro que sí. Hay cosas que quedan, ¿no? Muy puntuales. Cuando escuchamos los testimonios, nos quedamos con cosas, palabras claves, versículos o también consejos. No lo tomemos a la ligera. Son cosas que nos sirven mucho, que nos edifican mucho, que nos han compartido esta pareja y que nos sirven y son útiles. Dios nos ha hablado y eso es lo importante. Amén. Padre, gracias. Bendice las parejas a través de esta pareja. Que tengan ese principio, aunque a la gente les parezca hoy en día lo que quiera parecerles, pero es así hasta que la muerte nos separe. Que sea así como principio fundamental del hogar, de la familia, de la sociedad. Espíritu Santo, bendice este ministerio, la vida de estos siervos tuyos, como instrumentos para que otros te conozcan, y todas las personas que a través de ellos están siendo pastoreadas y que están conociendo de Cristo y de tu palabra. Siga haciendo tu obra en ellos. Nosotros seguiremos orando por sus vidas. Padre, que esta edificación quede en el corazón de todos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Jóvenes, que el Señor les bendiga. Dios les guarde. Dios les guarde. Gracias por la invitación, pastor. Dios lo bendiga. Bendiciones para todos.